Ya es costumbre que en el mundo de la ficción, muchos autores lleguen a inspirarse del mismo concepto, ya sea para elaborar su historia, representar a algún personaje e incluso caracterizar habilidades y sistemas de su misma obra, siendo en este caso donde los autores tienen más libertad creativa con respecto a lo que pueden hacer con sus obras, como es el caso de la comparativa de habilidades de un personaje, ya que en esta ocasión estaríamos comparando las habilidades de Gojo Satoru y el bebé verde de JoJo's Bizarre Adventure. Que sí, Kevin, sé que querías que le hiciera versus, pero sería como enfrentar a Anya versus Megan, solo porque Anya tiene la capacidad de leer mentes igual que Megan. Así de absurdo sería el versus. Pero dejando de lado eso, iniciemos con el análisis. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Verás, si has leído el manga de Jujutsu Kaisen o el de JoJo's Bizarre Adventure, comprenderás que ambos autores se inspiraron en este teorema para darle una base a las habilidades de sus respectivos personajes, siendo la inspiración base para el infinito de Gojo Satoru y siendo la base directa del stand del bebé verde. ¿Pero de qué trata este teorema? Verán, esta paradoja de Zenón trata de una competencia entre Aquiles, quien es el corredor más rápido, y una tortuga, el corredor más lento, donde se propone que si se le da cierta ventaja a la tortuga, Aquiles, por muy rápido que corra, nunca podrá alcanzarla antes de llegar a la línea de meta. Esto establecido en 3 puntos consecutivos, punto A, punto B y punto C, donde la línea de partida es punto A y la meta es C, donde a la tortuga se le da ventaja hasta el punto B y una vez llega a ese punto Aquiles empieza a correr, esta mismo jamás podrá alcanzarla antes de llegar al punto C, donde la velocidad con la que corre Aquiles no es suficiente para alcanzar la distancia que hay entre él y la tortuga. Y aquí es donde entran los protagonistas de este video. Voy a iniciar explicando el bebé verde ya que considero que es el más sencillo de explicar de los dos. Verán, el bebé verde replica por completo este fenómeno de Aquiles y la tortuga, solo que en lugar de alterar la distancia, altera por completo las dimensiones de los objetos que se acercan hacia él. Es decir, replica este fenómeno de la distancia virtual, reduciendo las dimensiones de los objetos que se acercan hacia él, causando que nunca puedan alcanzarlo. Dicha habilidad solo se podría ver cancelada si el bebé verde se dirige directamente hacia el objeto que va a tocar, es decir, recuperando su tamaño natural y a la vez deshaciéndose de la habilidad del bebé verde. El infinito de Gojo Satoru. Verán, el infinito de Gojo Satoru es bastante sencillo de explicar cuando lo entiendes, ya que lo que se conoce como infinito es en realidad una división del espacio, donde este mismo divide la distancia que hay entre su atacante y él, de manera constante que todos los objetos que se aproximen hacia él tendrán que transcurrir la misma distancia una y otra vez. Para aquellos que experimentan su habilidad es como si ellos mismos se ralentizaran al momento de acercarse a Gojo. Que ojo, el infinito no reduce como tal tu velocidad, y mucho menos ralentiza el tiempo a su alrededor. Lo que sucede es que el objeto en sí o la persona en cuestión tiene que traspasar la misma distancia una y otra vez, causando que para aquellos que experimentan su habilidad es como si se quedaran inertes antes de tocar a Gojo cuando en realidad se sigue moviendo. A ver, si yo tuviera que hacer una comparativa, según mi opinión, diría que la habilidad del bebé verde es más útil en este caso, ya que esta habilidad se activa directamente al entrar en el rango del stand, y al ser una habilidad que altera directamente al ser y no al espacio, directamente hace que sea más eficiente que la de Gojo Satoru. Y de seguro se preguntarán en qué sentido es más eficiente, ya que ambas habilidades cumplen con su función. Pues en el sentido de que la habilidad del bebé verde no le genera ningún desgaste a su portador. Verán, el infinito por sí solo, si se mantiene activo por un prolongado tiempo, a la larga podría provocarle un gran daño cerebral a su portador, siendo que Gojo tuvo que sincronizar su infinito con su ritual inverso para poder mantener su técnica activa por un tiempo más prolongado, reduciendo al mínimo la cantidad de daño que le genera la técnica ritual de Gojo Satoru. Ahora, otra razón por la que la habilidad del bebé verde es mucho más eficiente que el infinito de Gojo es porque, si sacamos cuentas, el infinito se podría traspasar con velocidad. Para ponerlos en contexto, verán, hace tiempo hice un video donde me pidieron que enfrentara al personaje de Gojo Satoru contra Enrico Pucci y su stand Made in Heaven, y voy a aprovechar este video para explicar el punto de aquel video. Verán, el infinito de Gojo Satoru se puede tomar como una división del espacio, siendo que, como le expliqué hace rato, este mismo divide la distancia que hay entre su atacante y él. Es decir, divide la distancia de manera progresiva conforme vaya avanzando al ser o el objeto que vaya acercándose hacia Gojo, siendo que si hay una distancia de 2 centímetros entre Gojo y su atacante, dicha distancia se divide una y otra vez, causando que el atacante no pueda alcanzar nunca a Gojo. Pero aquí es donde entran 3 factores, siendo el primero, los rituales funcionan como sistemas eléctricos. Verán, gracias a Gojo Satoru sabemos que los rituales funcionan como sistemas eléctricos, siendo la energía maldita lo que sustenta dicho sistema. Y aquí es donde entra el segundo factor, la formación y sustentación de la técnica. Verán, como la mayoría de las técnicas en el mundo del shonen, se requiere una cierta cantidad de paso para elaborar una técnica concreta, sirviéndonos de ejemplo el Rasengan de Naruto, donde este primero tiene que hacer rotar el chakra, después añadirle más poder a la técnica, y por último equilibrar y mantener todo eso en una esfera perfecta, que actualmente Naruto puede hacer un Rasengan como si de respirar se tratase, pero aún tiene que
hacer esa cantidad de pasos para formar la técnica del Rasengan. Y lo mismo pasa con Gojo Satoru, donde este tiene que seguir una cierta cantidad de pasos, que va desde la energía maldita hasta la división del espacio mismo. Que ojo, gran parte del entrenamiento de Gojo Satoru se basó en optimizar el desgaste de energía maldita que poseía la técnica del infinito, siendo que actualmente el infinito de Gojo puede sustentarse con poca energía maldita y mantenerse activo por un largo periodo de tiempo. Claro, le quitamos los rituales inversos y le da acidez cerebral, pero ya ese es otro tema. Y aquí es donde entra el último punto, la velocidad de Made in Heaven. Verán, Made in Heaven es un stand que le permite acelerar el tiempo conforme la voluntad de Pucci. Y al ser Pucci el único ser vivo que se ve afectado por su misma habilidad, mientras más acelere el tiempo, más velocidad va ganando. Tengo un video explicando más a fondo la habilidad de Made in Heaven. Si quieren pueden ir a verlo antes de llegar a esta parte. Ahora, ¿cómo traspasaría Pucci el infinito de Gojo? Pues abusando al extremo el tiempo de reacción de la técnica, donde este al no tener límite aparente en cuanto a lo que puede acelerar, fácilmente podría abusar de ese sistema para poder traspasar el infinito de Gojo de manera forzosa. Pero, ¿cómo lo traspasaría? Pues hay dos formas de explicarlo. Empecemos por la fácil, que es donde Pucci supera la velocidad en la que se divide el espacio mismo. En este escenario la cosa es sencilla de explicar, ya que solo tendría que rebasar la velocidad en la que se divide el espacio mismo. Ya hablamos de Retaldo, que posee la energía maldita para formar la técnica ritual, y aquí es donde entra en escenario la velocidad de Made in Heaven. Este solo tendría que superar la velocidad en la que el infinito divide el espacio, causando que sin importar cuánto Gojo divide el espacio con el infinito, Pucci podría rebasarlo solo y solo. Si va más rápido que la misma división del espacio, que sin importar cuánto se divide el espacio con el infinito de Gojo, simplemente no podría detenerlo porque va incluso más rápido que la misma reacción de la técnica, siendo que si lo llevamos a la paradoja de Zenón, sería como si sustituyéramos a Aquiles por algo más rápido como un tren bala. Yo sí pagaría por ver una carrera como esa. Y aquí es donde entra la segunda manera de explicar lo que... mucho texto. Verán, el infinito de Gojo tiene otra versión que es el infinito automático, que sumado a la gran detección que posee Gojo con los 6 ojos, este puede mantener inactiva la técnica repeliendo solo los objetos que son peligrosos para Gojo. Y esto lo logra detectando la velocidad, forma y masa e incluso las toxinas que hay en el ambiente. Y aquí es donde entra lo más difícil de explicar de todo esto. Pucci solo necesitaría aumentar su velocidad lo suficiente para que el infinito no lo pueda reconocer. Y en caso de que lo llegue a detectar, ya sería demasiado tarde porque ya habría alcanzado a Gojo incluso antes de que se activara el infinito. Ahora, si el infinito estuviera activo con dicha detección, sería un poco más de lo mismo de lo que expliqué en el primer ejemplo, aunque con un ejemplo distinto, ya que sumándole la detección de la técnica ritual de Gojo Satoru, sería como intentar atrapar una pelota que va más rápido que tu propia mano, es decir, pelotazo seguro. Y sí, tuve que aclarar todo este argumento en este video ya que no podía hacer eso en un short. Pero en fin, a diferencia de la habilidad del bebé verde, que solo con entrar en el rango del stand ya está siendo afectado por la habilidad del bebé verde, simplemente por la forma en la que está construida el infinito de Gojo no es tan eficiente a comparación. Y solo para complacer a Kevin, el bebé verde pierde en un posible combate hipotético. O sea, bomba de hidrógeno contra literalmente un bebé verde. Pero en fin, si les gustó el video síganme y denle like. Estaré atento a los comentarios para ver qué otros versos y análisis podemos hacer en el canal. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.